Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos y bienvenidas a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Perú, que celebra elecciones el próximo 12 de abril en medio de una gran crisis, institucional, pero también de seguridad. Nos acompañan 4 invitados que ya les presento. Lisel Quirós es historiadora, profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad Cergy de París. Bienvenida. Encantada de estar aquí, Carlos. Guillaume Ascari, periodista independiente especializado en América Latina. Bienvenido, Guillaume. Gracias, Carlos. María José Zorrilla, analista política. Bienvenida. Gracias, Carlos. Y a distancia, en duples, desde Lima, el corresponsal de RFI, Carlos Noriega. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí ya en el Perú entrando a los últimos 10 días para las elecciones presidenciales del 12 de abril, ¿no? Unas elecciones que se consideran aquí cruciales. Pues vamos a analizarlo. Elecciones en Perú, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Cárceles rodeadas de víboras venenosas. Premios por matar criminales o comandos de aniquilamiento. Estas son algunas de las propuestas para atajar la ola de inseguridad que estos días se escuchan en la campaña electoral en Perú. Las denuncias por extorsión y los homicidios se han multiplicado según datos policiales y la lucha contra el crimen organizado se ha convertido en el eje de esta campaña. Los peruanos irán a las urnas el 12 de abril en una primera vuelta a la que concurren 35 candidatos, algunos con antecedentes de denuncias e irregularidades. 2 ultraconservadores, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, 2 viejos conocidos de la política peruana, dominan los sondeos en una especie de carrera por ser el sheriff más punitivo. Y no olvidemos el contexto político del país. Desde que empezó este milenio, casi todos los peruanos que se han colgado la banda presidencial han terminado presos. Repasemos lo que dice la prensa. Diario El Comercio. Ataques por el voto a propósito del debate en televisión entre los candidatos de esta semana. La República lleva la impresión de los empresarios sobre los candidatos. Dicen, no vemos una visión de futuro en los debates y señalan que si bien Perú ha registrado crecimiento económico en los últimos años, este no se ha traducido en mejoras sociales sostenibles debido a los problemas de institucionalidad. Lo dicen los empresarios, atención. Este otro artículo del Currier International señala cómo esta campaña en Perú ha banalizado el tema de la violencia contra las mujeres. Hay varios ejemplos y luego luego los vamos a ver aquí en el programa. Bueno, perdónenme la impertinencia así de arranque, pero visto el historial, creo que conviene destacarlo. Lisel, vamos a analizar unas elecciones de las que probablemente salga alguien elegido que no mantenga el puesto y vuelva a empezar en la enésima crisis política de Perú. Habrá peruanos y peruanas que nos estén viendo y que de inicio se pregunten, ¿para qué vale todo esto entonces? Estas elecciones se caracterizan, desde mi punto de vista, por ser a la vez, hay una impaciencia del electorado y de todos los peruanos y peruanas por tener, por fin, un presidente y a la vez una gran desconfianza de la clase política, de los candidatos. Entonces estamos en esa doble situación. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Votamos y de pronto, dentro de un año, algunos meses, puede haber una vacancia presidencial. Entonces hay como unas elecciones totalmente históricas también en el caso peruano para encontrar una posibilidad de salir de una crisis política institucional que ya dura desde una década, ¿no? Tiene una década de antigüedad. Para salir de esa crisis de institucionalidad concurren 35 candidatos en una campaña que se ha convertido en una especie de carrera de medidas punitivas en las que la lucha contra el crimen parece que es el eje de esta elección, Guillaume. Claro, es el eje principal de esa elección, la lucha contra el crimen organizado. Desplazando temas como la corrupción que han marcado el presente peruano. Claro, la corrupción, la economía también saliendo también del periodo del COVID-19. Entonces, por muchos peruanos, es un tema muy importante la lucha contra el crimen organizado, sobre todo en grandes ciudades, por ejemplo, como en el norte o en la capital,
en Lima, y muchos, sobre todo la ultraderecha y esos candidatos como Keiko y Rafael López Aliaga, pero también otros, todos vienen con medidas más importantes, más punitivas, por ejemplo, la construcción de cárcel en la selva. Con las víboras. Con las víboras. Parece de broma, pero es tremendo. Y están intentando capitalizar sobre este tema. Sobre ese tema, creo yo. Claro. La mayoría de los candidatos. Hay una larga lista de aspirantes, pero claro, muchos de ellos tienen antecedentes, condenas, irregularidades. Hay también una campaña que se llama Por estos no en Internet, una campaña que estos días en redes para castigar a los políticos peruanos. Pero claro, no sabemos también qué recorrido va a tener una campaña si al fin y al cabo lo que se muestran son unos candidatos, una larga lista de candidatos y muchos de ellos con condenas. María José. Sí, sí, claro. Solamente para retomar un poco el inicio de las preguntas, creo que también ¿por qué los peruanos van a ir a votar la próxima semana, verdad? Y yo también me hago esa pregunta personalmente. Claro, claro. Y pienso que es en parte también para legitimizar un sistema político que se dice democrático para seguir un poco el juego de la democracia, pero al final todos sabemos que eso no es real, no va a dar resultados, porque como dices, quizás de aquí a 2 meses, 3 meses, claro, el presidente vaya a ser derrocado por el Parlamento. Entonces pienso que también, en el mejor de los casos, sí, preso en otros muchos. Preso. Sí. Entonces pienso que también es un momento que necesitamos tener cierta madurez política para aceptar que quizás ya no estamos en un régimen presidencial y estamos pasando más a un régimen parlamentario. Sí, ya pasamos a un régimen parlamentario, que pienso que eso también forma parte, ¿no?, del dispositivo. O sea, estamos en un régimen parlamentario donde un poco el Ejecutivo es como una pieza sustitutiva o accesoria, y donde por eso ha tenido tantas vacancias y tanta inestabilidad, y que le sirve al espacio económico. Es que después del autogolpe de 1992 de Fujimori, no existía, para seguir un poco hablando del tema, porque es muy importante para que todos los televidentes entiendan un poco lo que, digamos, no había el Senado. Ahora hablamos de un Congreso de 190 hasta 100 escaños, entonces que van a formar parte. Y el Congreso es muy importante, lo vimos en el debate, porque hay unos que critican el Congreso, otros no. Y en esos candidatos que tienen bancada muy fuerte, por ejemplo, que están en este balotaje, no van a criticar tanto. Entonces, eso también los peruanos están viendo también la actitud que tiene también en este debate unos candidatos con el Congreso, porque sí sabemos que lo que pasa con la crisis en Perú también tuvo consecuencias, pero también tuvo también su historia también en el Congreso también. Claro, es una respuesta, ¿no?, al periodo anteriormente, antes de Fujimori, teníamos un sistema político presidencialista, y a partir de allí se cambió y hemos ido orientándonos progresivamente y de manera firme y continua a un sistema parlamentario, donde efectivamente el Congreso tiene un poder. Vamos a hablar de todos los candidatos. No sé si podríamos decir que la crisis de inseguridad es lo que impulsa a los dos favoritos hasta ahora en los sondeos, a Keiko Fujimori, dos ultraconservadores, Keiko Fujimori y López Aliaga, el exalcalde de Lima. No sé si esta crisis de seguridad impulsa a estos dos candidatos, María José. Sí, por supuesto. Y yo sé que en Lima o en Perú en general, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema que toca el día a día de los ciudadanos. La corrupción es un tema estructural y que todos sabemos que existe. Pero parece que se ha desplazado a un segundo plano, ¿no? Sí. Esa es la impresión que está como dando. Una normalización, es increíble, una cierta normalización de esa corrupción. Vemos tantos diputados, congresistas, senadores que están envueltos, y presidentes en la cárcel, etcétera, que se ha vuelto como algo, una tela de fondo, y uno se ha habituado, y más bien el tema de la inseguridad ciudadana ha cobrado una presencia, un aspecto muchísimo más fuerte durante la campaña, pero creo que también los medios de comunicación han jugado un papel importante en también incentivar estos miedos, ¿no? Vamos a ir hasta Lima para preguntarle al corresponsal de RFI, Carlos Noriega, qué diferencia y qué iguala a estos dos candidatos favoritos, Keiko Fujimori y López Aliaga, el exalcalde de Lima. Carlos. Son dos candidatos de la ultraderecha peruana. O sea, es más lo que los iguala que lo que los separa. Ambos representan a una derecha autoritaria
que forman una coalición actualmente en el Congreso, que junto con otros grupos menores hacen mayoría y son los que desde el Congreso prácticamente han venido gobernando los últimos años desde que se instauró el régimen de la ya destituida Dina Boluarte en diciembre de 2022. Esta coalición autoritaria tiene entre sus dos principales figuras precisamente a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. López Aliaga fue hasta hace poco alcalde de Lima, es candidato a un partido de Renovación Popular, que es un partido prácticamente neofascista, y Keiko Fujimori pues representa la continuidad del autoritarismo de lo que fue la dictadura de su padre. Lo que lo separa, podríamos decir que Fuerza Popular es un partido de ultraderecha más popular, con más llegada a sectores populares, sobre todo a sectores del interior del país, mientras que Rafael López Aliaga tiene su principal base en Lima y es, digamos, una especie de derecha más elitista que la de Keiko Fujimori. López Aliaga, una derecha más elitista, Keiko Fujimori, más implantación fuera de la gran capital. María José. Pienso que también estos candidatos tienen una buena lectura de lo que está pasando a nivel global y regional. Cuando hablan de inseguridad ligado a la crisis migratoria, quizá también quieren simular los discursos de extrema derecha o derecha que hay en Estados Unidos con Trump o con Bukele. Hace un momento estábamos hablando que se estaban construyendo como zanjas en el norte del Perú, en el sur. Entonces pienso que esto puede ser solamente una respuesta a lo que ya está existiendo, que quieren integrarse a la ola de la derecha en el mundo. Claro, es que estamos en tiempos de Trump y parece que cualquier propuesta ya no nos escandaliza. Hay otro candidato, Paul James, corríjanme si me equivoco al pronunciarlo, que ofrece $29.000 a policías que maten a criminales. ¿No hay límites en esta campaña? No hay límites a la originalidad, yo diría, peruana, latinoamericana, no sé, y cómo despuntar en este espacio político 35 candidatos. Ninguno de ellos, ni los tres primeros, llegan al 12% de intención de voto. Esto es significativo de cómo se necesita fomentar la atracción hacia el voto porque hay esta gran desconfianza. Entonces cada uno intenta lo que acabas de decir. López Aliaga en su base, que es más o menos limeña, de clase media, alta, Keiko Fujimori fuera de Lima, con ese los recuerdos de lo que fue el fujimorismo de los años 90. Entonces, con eso están jugando, pero ninguno tiene asegurado un electorado. Y eso que amplio. Mientras asistimos a esta carrera por ser el campeón de castigos, especialistas en seguridad pública advierten de que este tipo de propuestas no son sostenibles ni efectivas. No sé si responden puramente a un sentimiento populista y visceral del votante. Guillón. Claro, la idea es, y eso lo comparte todo el populismo, es de decir, en América Latina, es de decir, vamos a capitalizar sobre justamente un parte de los votos, pero podemos ver que en la segunda vuelta, lo que eran enemigos en la primera vuelta van a votar, van a ser aliados para justamente, y así funciona la derecha. La única diferencia en el caso del Perú, que llegamos a una fragmentación que es el reflejo de la política en Perú, pero no es el reflejo de la sociedad en Perú. Que yo pienso que todavía no existe en la sociedad peruana, hay una unión que existe que no es el reflejo de que lo no que... es el reflejo político. Claro. Vamos a tirar de este hilo, pero va a ser a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Fred Ali. Quand je danse avec toi, je me mets pas dans tes pas et la coller tout contre toi. C'est bon comme ça. Karina Gomez et Alana Sinkey. Histórias ainda tinham pra contar. De povo de no terra. Pista moreja. Ribo. Toko bundela mobali etalie etalingate Nazarambongwe yabato pasye kosenga fasye Mike Ibrahim. C'est l'heure de partir. RFI.
Esta semana en Primera Plana analizamos las elecciones en Perú del próximo 12 de abril. Lo hacemos con la historiadora Lisel Quirós, María José Zorrilla, analista política, Guillón Ascari, periodista independiente, y desde Lima contamos con nuestro corresponsal Carlos Noriega. Bueno, estábamos analizando las figuras de los dos principales candidatos, dos populistas de derechas, viejos conocidos de la política peruana, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y admirador de Donald Trump, que propone, atención, colonias penitenciarias en una zona selvática con víboras, las xuxupes. Dice el candidato que ellas se encargarán de la seguridad. Claro, son brindis populistas, pero no sabemos, en tiempos de Trump, como que estamos anestesiados para que algo nos escandalice, incluso que se propongan cárceles vigiladas por víboras, Guillaume. Que puede sorprender, podemos hacer el chascarrillo y reírnos, pero estamos hablando de propuestas de campaña. Claro, cuando vemos esos, o sea, nos preguntamos si no estamos delante de un espectáculo que, claro, bueno, por muchos peruanos es muy triste de ver eso, porque la verdad también es bien despreciado también por una parte de la población en Perú. Cuando vemos en la selva, no sé cómo tomaron eso la gente que vive en la selva, claro, donde hay temática muy importante en tema de educación, en tema de salud, pero sí, cada uno viene con su medida, cada uno también habla también en una base política que han desarrollado, que sea Renovación Popular o Fuerza Popular, en esas regiones que no tienen otros partidos, que son bastante jóvenes, otros partidos. Por eso se está también es complicado en los sondeos, en las encuestas, saber quién puede liderar también todo eso, porque es bien diferente según las regiones, y hay parte del Perú donde hay una ausencia también de parte política. También propone que Estados Unidos, el candidato del exalcalde de Lima, pueda capturar en territorio peruano a delincuentes extranjeros buscados por Washington. ¿Esta simpatía por Donald Trump juega a favor? ¿Es ahora mismo un activo que presentar en campaña por parte del exalcalde de Lima, María José? ¿Cotiza al alza? Depende de qué público, ¿no? Quizás, porque quizás podríamos decir, pero dejo de esa también fractura que tiene el país entre los medios de la costa y los Andes y el oriente peruano, ¿no? Y que lo que más bien vemos es que no está representado, no vemos un candidato que pueda representar espacios periféricos que no sean estrictamente los de Lima, y aún Keiko Fujimori no logra finalmente, ¿no?, tener ese voto. Entonces, de pronto, eso es lo que nos preguntamos, es la gran pregunta de estas elecciones. ¿Puede surgir un candidato o un voto completamente de alguien outsider para que represente a que la demoscopia no esté detectando? Es decir, vamos a ver, en las últimas elecciones quiero recordar que Castillo surgió solo unos días antes, no estaba entre los favoritos en la demoscopia y de repente apareció. No sé si se podría repetir esa dinámica, María José. Sí, claro, yo creo que la gran pregunta cuando vemos los resultados de Ipsos o las fuentes estadísticas en Perú es ¿dónde se ha ido el voto del electorado de Castillo, del sur del Perú? ¿Por quiénes van a votar en estas elecciones? Que eso es otra de las grandes incógnitas. Vamos a irnos de nuevo hasta Lima con Carlos Noriega para preguntarle por ese sorpaso temático. ¿Qué ha pasado en Perú a nivel de seguridad para llegar a este punto con la tasa de homicidios y de extorsiones disparada y que este tema se haya impuesto a la corrupción, que era el gran tema en Perú, Carlos? El último año, por ejemplo, el 2025, hubo más de 2.200 homicidios, esto es un poco más de 6 homicidios por día, que para comparar, por ejemplo, veamos que en el 2023 fueron alrededor de 1.500 homicidios por día. Entonces ahí hay un incremento más del 30% en solo 2 años, y la tendencia de 2026 es que esto siga aumentando, y se espera que este año pueda terminar más cerca de los 7 homicidios por día. Esta explosión tiene que ver, como te decía, fundamentalmente los asesinatos con el sicariato relacionado a las extorsiones. Y extorsiones que se dirigen fundamentalmente no contra grandes empresarios o grandes fortunas, sino más bien contra empresarios populares, pequeñas y microempresas. Aunque desde la derecha se trata de explicar esto y relacionar con la migración venezolana, y eso da pie también a un discurso de xenofobia respecto a esta migración, lo cierto es que en los últimos años lo nuevo es que hay una serie de leyes dadas en el Congreso por esta coalición de derecha que te decía que integran Keiko Fujimori y López Aliaga, con una serie de paquetes de leyes que se llaman leyes pro crimen. Su origen es para proteger a políticos acusados de corrupción, como Keiko Fujimori, que tenía un proceso por lavado de activos y organización criminal, entonces con el objetivo de atacar a la fiscalía que investigaba a estos políticos acusados de corrupción y poner trabas
y dando, digamos, un manto de protección e impunidad a este crimen organizado que digamos, ha explosionado en los últimos 2-3 años. No sé si queréis añadir algo al tema del... Sí. Bueno, el crimen organizado siempre existió desde años en Perú y es una temática muy importante, pero ¿por qué? O sea, creo que muy importante, o sea, hablar de... Sí, o sea, esos candidatos hablan... Pero ha habido un sorpaso en esta temática ahora. Claro, hubo un sorpaso, ¿por qué? Porque al final en muchos sitios en el Perú, que sea en la... primero hay que recordar que Perú también es un país donde se produce y transita también la droga en América Latina. Y hay muchos también, hubo una reorganización del crimen organizado. Sí, a nivel transnacional. A nivel transnacional. Y Perú es de los países donde, o sea, hubo bandas criminales que estaban en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, que vinieron en Perú justamente a trabajar con sicarios y todo. Sí, eso Lo pasa. que se puede quizás también puntualizar es cómo eso impacta básicamente no a las grandes o los grandes empresarios, Sí, a lo las ha comentado clases medias, Carlos. sino a las clases populares, porque microempresarios, o sea, estamos hablando de gente del común y corriente y que está enfrentada a lo que decía, ¿no? Hace un momento, cómo es la mayoría de la población la que vive esto cotidianamente, el temor, el miedo y la inseguridad constante, ¿no? Vamos a poner más contexto a estas elecciones porque salvo dos presidentes de transición, el resto de políticos que se ha sentado en el Palacio de Gobierno ha tenido líos con la justicia y en algún momento ha dormido en la cárcel. Y sin embargo, lo paradójico es que la corrupción no sea el eje de esta campaña, María José, ese sorpaso del que hablábamos. Sí, yo pienso que es porque la corrupción es algo... Se ha etéreo. normalizado mucho, ¿no? Sí, o sea, las personas saben, los ciudadanos saben que existe, pero que de alguna forma haya o no corrupción, haya o no inseguridad ciudadana, el país sigue funcionando al menos en términos económicos. Sí, yo creo que la respuesta es la que dio Guillaume, es porque es un país en donde hay un tránsito de droga, es un país... es narcotraficante. No solo, creo que hay buenos, los indicativos económicos no han, o sea, ha logrado, ¿no? Recuperarse después de la COVID, ¿no? Hay una pero ojo, mira lo que dicen los empresarios, que sí, que los datos económicos están ahí, pero no se ha traducido en mejoras sociales ni en igualdad. Exacto. Eso no lo dicen peligrosos huelguistas, lo dicen los empresarios de Perú. Totalmente. Es que tremendo. ese es un problema estructural latinoamericano con el de la corrupción. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de señalar, ¿no? Que ya se normaliza la corrupción, o sea, es algo que pasa a segundo plano porque se dicen de todas maneras ya es como una fatalidad. Vamos a seguir en eso, no lo vamos a cambiar. Entonces, fijémonos en lo que nos ocupa o nos toca cotidianamente, que es el miedo y la inseguridad. No hay que olvidar también que la realidad también de lo que viven los peruanos es bien diferente de una región a la otra, para seguir lo que estábamos hablando entre la sierra, entre la selva y entre la costa. Y al dentro de la costa también las realidades son bien diferentes. Y la corrupción no se organiza solo en Lima, se organiza también al dentro de las regiones donde tienen presupuestos, donde se está organizando también a veces también los partidos políticos al dentro de esas regiones donde hay congresistas, o sea, hay todo un vínculo que está organizado desde años, por ejemplo en el caso del fujimorismo, que es una fuerza también que queda muy importante durante las últimas elecciones. O sea, redes clientelares en regiones. Y una corrupción estructural, o sea, lo que estamos viendo es que estructural, no es puntual. Por eso es que los peruanos y las peruanas no tienen confianza, porque se dicen, no es una persona, si no lo pudiésemos sacar, es un sistema. Hemos hablado de la normalización de la corrupción y, atención, normalización también en el discurso público de la violencia contra las niñas y las mujeres, que apenas ha sido objeto de debate en la campaña y motivos desde luego hay. El último, el exministro de Energía y Minas de Perú, acusado de violar a un adolescente de 16 años cuando él tenía 46. Atención porque es pasmosa. Presten atención, justificación en televisión. Mi único pecado fue enamorarme. Le he preguntado al señor exministro si no es un acto deplorable. Mi único pecado, estar con un adolescente de 16 años. ha sido enamorarme. Yo no he cometido ningún delito. Y más, de pecado, no señor. solo me enamoro y nos enamoramos. No. Usted era no un puede hombre de juzgar 47 hace 25 años, señores. Y es una adolescente de 16 años. Otro escenario. ¿Qué otro hace escenario? 25 años, señor. ¿Qué tiene que ver que fue hace 25 años? Hay gente que se enamora muy mayor de gente más joven. ¿Para usted no había abuso? No, por ninguna manera, porque yo nunca abusé de ella, nunca la forcé a nada. Usted tenía... Mantuvimos una relación cordial, pero mantenimos una relación incluso con conocimiento de su familia. Señor, usted ellos convivieron conmigo. ¿Usted no sedujo a una adolescente de 16 años?
Sí. Este señor era un exministro con absoluta desfachatez. Mi único pecado fue enamorarme. No sé cómo es posible que se produzca, Lisel, esta normalización de la violencia contra la mujer. Totalmente. Está normalizada. Eso llama muchísimo la atención. En televisión, un ministro ahí con plena desfachatez. Y que a eso se le agregan cuestiones, temas de discriminación, porque lo que va a argumentar también es porque esta joven, o sea, Jennifer Canani, para nombrar a la víctima, tenía 16 años y era originaria del oriente peruano. Y también hay todo ese discurso que han tenido otros políticos y que en general, y que también viene a colación de la propuesta de la cárcel en el oriente, esa idea de que estamos en espacios de menor civilización, de salvajismo, donde esas prácticas sexuales son como innatas o naturales. Se naturaliza y se justifica por esa vía. Y este tema no es tema de campaña. Esto está completamente out de la campaña, María José. Sí, pienso que es un tema recurrente. Las mujeres en el Perú tenemos una categoría de ciudadanas de segunda clase. Hablábamos anteriormente sobre el derecho al aborto en Perú. Como saben, está completamente, no es legal a menos que ponga en riesgo la vida de la mujer. Y claro, o sea, sabemos que obviamente López Aliaga es del Opus Dei, él no está de acuerdo. Keiko Fujimori hace un par de meses dijo de que si su hija estuviera embarazada, ella no permitiría que abortara. Entonces, aunque la propia hija le dijo que no estaba de acuerdo. Claro. Sí. Y el tema de plantear que las relaciones sexuales de nuestro presidente actual, ¿no? Que diga que las relaciones sexuales ayudan al futuro de las mujeres, que las mujeres deben... hay una normalización de la violencia de género que lamentablemente los colectivos feministas no han podido todavía contrarrestar, ¿no? Y entonces eso es lo que aparece. Tremendo. Pues me quedo sin tiempo para más. Normalización de la corrupción y también de la violencia contra la mujer. El panorama que tienen los peruanos para votar el próximo 12 de abril. Lo vamos a seguir mucho aquí en RFI, también en France 24. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.